Y la última, ay no, está mal, ¿no? El último perfil epidemiológico que sacó la AJA prácticamente comentó que el 70% de la población es una población senil y pues la causa más frecuente se presenta en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica reagudizada de etiología séptica. Ese dato también lo sacaron de lo que son las guías de sobreviviendo a la sepsis, la cual se modificó y se actualizó este 2025. No sé si ya lo leyeron en las guías, está muy interesante. La insuficiencia cardíaca, para hablar de insuficiencia cardíaca aguda, yo lo que les recomiendo es primero pónganse la mente y ver si es una causa, si es aguda o es con la clasificación de acuerdo al tiempo de evolución. Segundo, ver si es una causa sistólica o es una causa diastólica, porque la sintomatología es totalmente diferente en ambas. ¿Qué más? Ya, entonces, la insuficiencia cardíaca no siempre es sintomática. Hay en algunos pacientes que se presentan de forma asintomática. Ya cuando tienen una pérdida de los sarcómeros o una masa muscular cardíaca como de un 50-70%, la mayoría de los pacientes recién presentan la sintomatología. Un claro ejemplo, los pacientes que presentan una cardiopatía chagásica. Hay pacientes que no sabían ni que tenían chagas, pacientes que toda su vida vivían con chagas. Obviamente que la patología de la cardiopatía chagásica se caracteriza por una alteración en el trastorno en el sistema de conducción eléctrica, ¿no? Muchos de los pacientes no lo saben y empiezan con la sintomatología de la disnea, la ortopnea, incapacidad para realizar actividades cotidianas diarias. Van al médico y ven la radiografía, no, pues sí, tiene cardiomegalia, y esa cardiomegalia para que se haya formado, no se forma de la noche a la mañana. Entonces muchos pacientes viven con la insuficiencia cardíaca, no lo saben. Ya cuando hay una buena pérdida de la estructura sarcomérica de más del 50-70%, llega a hacerse sintomática. Como les había comentado, es uno de los problemas más comunes de salud pública. Afecta a la población senil, generalmente a partir de la sexta, séptima década de la vida. Prevalencia, 15 millones de pacientes la padecen, es algo alarmante, ¿no? Una incidencia de 10 por cada 1000 habitantes. En Estados Unidos, el 1% de los pacientes la padecen. ¿Y en Estados Unidos, por ejemplo, la causa más frecuente de que un paciente haga una falla cardíaca es el infarto agudo del miocardio? Y aquí en Bolivia la causa más frecuente para que nuestro paciente padezca insuficiencia cardíaca, ¿cuál es? Insuficiencia cardíaca como la hipertensión. Quiero saber la causa. La hipertensión. Uno, la hipertensión, y otra, ¿qué me dicen del Chagas en la población andina? Viven en Chagas, no se hace un diagnóstico inicial. Ya cuando el paciente presenta la sintomatología florida y la cardiomegalia, se le toman los estudios serológicos y el paciente presenta un high positivo para Chagas. Pero en Estados Unidos es el infarto agudo del miocardio. Ahora, esto es algo muy importante. Hay un estudio, es un metaanálisis que se realizó en 4.537 residentes, o sea, una población muy grande, en la cual el estudio se realizó en Minnesota. El Rochester Epidemiology Project sacó la conclusión de que es una enfermedad senil, como les decía, sexta, séptima década de la vida. La mortalidad va a incrementar el 70% cada 8 años. Yo hice mi trabajo de tesis cuando hice ciencias, cuando fui a primera vez en México, pero hice sobre las causas de descompensación de la falla cardíaca crónica reagudizada. Crean o no, una de las causas más frecuentes ayer era el infarto agudo del miocardio, secundario a la polifarmacia. Otra de las causas era el infarto agudo del miocardio como causa aguda, y la otra eran las neumonías. Y llamaba la atención porque
no le poníamos mucho interés, digamos. Esto frecuentemente los pacientes ancianos lo toman más interés en Europa. Por ejemplo, una de las causas es por el estreptococo neumonía, que es la causa más frecuente en los mayores, en los pacientes ancianos, y hay la vacuna. Hay la vacuna antineumocócica que llamamos también, que es una forma de prevenir. Allá, por ejemplo, en Europa, todo paciente mayor de 60 años tiene que optar por la vacuna antineumocócica, más aún si tiene todos los factores de riesgo cardiovascular. Yo creo que estamos muy retrasados años luz, ¿no? Y en México era una de las causas más frecuentes. ¿Y cómo podríamos prevenir esto? Factores de riesgo. Ver los factores de riesgo en cada paciente. Veías los factores de riesgo, se vacunaban los pacientes, disminuían las causas de reagudización crónica por neumonía de estos pacientes. Porque un 70-80% de los pacientes tenían neumonía, con su falla cardíaca descompensada, entonces era una causa frecuente. Ahora, entonces, ¿cómo la definimos la insuficiencia cardíaca? ¿Quién me puede decir con sus propias palabras? Es la incapacidad del corazón de bombear sangre según los requerimientos metabólicos. Una alteración en la contractilidad. Si el corazón no se contrae adecuadamente, ¿en qué repercute? Disminuye la fracción de eyección. Disminuye la fracción de eyección o el volumen minuto. Si va disminuyendo eso, ¿qué pasa con los órganos totalmente centrales y dependientes de perfusión? Se activa los mecanismos compensatorios. Ya. Y ahí, por ejemplo, tenemos el sistema renina angiotensina por parte del riñón, que puede activa el simpático, la cardiomegalia. Es un mecanismo compensador, ¿no? La hipertrofia ventricular. Hay órganos centrales. Uno de los órganos centrales que depende sí o sí de perfusión y que nuestros órganos secundarios tienen que sacrificarse para que estos órganos centrales no se deterioren, son dos. El cerebro, ¿no? El cerebro. ¿Y cuál más? El corazón. El corazón. Cerebro y corazón. Hay un déficit de volumen, disminuye la presión de perfusión coronaria, directamente se activan los mecanismos compensatorios para aumentar la confianza venosa. En este caso, los órganos que se sacrifican son el riñón, tú mismo lo has dicho. Va a disminuir la perfusión renal y al disminuir la perfusión renal va a alterar lo que es la tasa de filtrado glomerular si no se resuelve oportunamente esto. ¿Y el paciente qué va a hacer? Disminución de los flujos urinarios. El otro órgano en sacrificarse, ¿cuál es? El sistema es plácnico. El sistema es plácnico y el otro órgano. ¿Qué me dicen del vaso? ¿Se sacrifica el vaso o no se sacrifica el vaso? También, ¿no? Entonces, las guías de la AJA, esto se adquiere de las flores, pero las guías de la AJA lo definen igual. No hay cambios en la difusión, ¿no? Incapacidad del corazón para expulsar una cantidad suficiente de sangre que permita mantener una adecuada presión arterial. Es decir, si hablamos en forma ya más micrométrica, sería tratar de mantener una adecuada presión de perfusión coronaria. Si hablamos a nivel de lo que es la alteración de la microcirculación, para perfundir oxígeno hacia los tejidos del organismo. Si no va a haber una buena actividad contráctil, no va a haber un buen volumen minuto. Y si no hay un buen volumen minuto, disminuye lo que son las resistencias vasculares del organismo y al disminuir, va a disminuir el flujo sanguíneo. Esta va a llevar a un estado de catabolismo en algunos sectores, va a llevar a una alteración, lo que es el ciclo de Krebs, y que va a generar hiperlactatemia, se van a activar todo lo que son los sistemas anaeróbicos, ¿no? Esto es muy importante. Nosotros, por ejemplo, cuando viene un paciente con una falla cardíaca crónica descompensada, lo primero que vemos es, ¿tiene alteraciones de la microcirculación? ¿Sí o no?
¿Cuáles son las alteraciones de la microcirculación? El Motley. ¿Saben qué es la clasificación de Motley? Uno es de llenado capilar, ¿no? ¿Saben de llenado capilar? Todo paciente, un llenado capilar mayor de 3-4 segundos está retardado, ¿no? El paciente está hipotenso, está pasando algo. Y el otro es el Motley, es la cianosis periférica. Nosotros vamos marcando con un marcador y vamos poniendo una cruz. Dependiendo si la cianosis es más periférica, una cruz. Si se va haciendo más proximal, 2 cruces. Y si llega hacia más de la rodilla, son 3 cruces. Eso también es un marcador de alteraciones de la microcirculación. Otro marcador es que el paciente no orina. Si el paciente no orina, está cianótico, con un llenado capilar prolongado, no manches, este paciente hay que mejorarle el sistema hemodinámico. Entonces, ¿qué vamos a iniciar? Vasoactivos en este paciente, o si se le falta un poco de líquido, pues iniciamos la reanimación hídrica en nuestros pacientes. Entonces, ¿a qué se debe la insuficiencia cardíaca? Habíamos dicho una pérdida de la masa cardíaca o de los sarcómeros en más de un 50%. Si va a haber pérdida, pues no va a haber una adecuada contractilidad miocárdica, ¿no? Clasificación. A la hora que viene un paciente con falla cardíaca, lo primero que tienen que hacer es clasificar. Si ustedes no clasifican, no van a poder dar un tratamiento adecuado al paciente. 1. Falla cardíaca aguda y crónica. En la aguda, las dos causas más frecuentes son 2 y pare de contar. La primera es un infarto agudo de miocardio. Y la segunda es una ruptura de la pared valvular o ventricular. Esas son las causas agudas más frecuentes. Las crónicas son muchas. Entre las primeras están las causas infecciosas. Entre las causas infecciosas están las neumonías. Ahora, puede ser la polifarmacia en nuestros viejitos. Luego también es la transgresión dietética. En la transgresión dietética es que el paciente ingiera mayor cantidad de agua. Son pacientes que también dejan de orinar. Son pacientes que tienen retención hídrica. Estos pacientes, si aumentan, tienen una transgresión dietética muy agresiva, hacen un edema agudo de pulmón, que es la causa más frecuente de ingreso a la UTI o ingreso también al servicio de urgencias. ¿Ya? Ahora, otra clasificación que se usa es, no es lo mismo insuficiencia ventricular derecha e insuficiencia ventricular izquierda, ¿no? Los pacientes presentan diferentes signos. En una insuficiencia ventricular derecha, ¿cómo se ve el paciente? Edema generalizado. ¿Cómo, doctor? Edema generalizado, ¿no? ¿Qué más? Aparte del edema generalizado. Incurgitación yugular. Eso. Está incurgitado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso les va a venir en la consulta externa. Hepatomegalia, va a venir con su edema generalizado, va a venir con datos de incurgitación yugular, puede hacer síndrome de hipertensión portal. ¿Y en un paciente con falla izquierda? Edema agudo de pulmón. Edema agudo de pulmón. ¿Qué más? Disnea. Disnea nocturna o puede ser incluso paroxística, ¿no? Ahora, hay una clasificación que la usa la AHA, esto ya desde los años 1980, que es FEBI. La FEBI no es que es más que porcentaje de fracción de expulsión de volumen minuto, pero el porcentaje. Ya lo clasifica como FEBI preservada y no preservada. Según la última clasificación es de 45. La AHA maneja 45, la AHA maneja 45, pero las guías europeas y británicas están manejando de un 40%. Una FEBI menos de 40% ya es una FEBI disminuida, ¿ya? Y una FEBI mayor del 40% es una FEBI preservada. Eso también es muy importante en el momento de hacer el ecocardiograma en el paciente y también darle el tratamiento dirigido con los diuréticos y también con los betabloqueantes, porque los diuréticos, los betabloqueantes están indicados, de hecho tiene una indicación 1A,
de dar en una FEBI o una fracción de eyección disminuida, es decir, en una FEBI menor del 40%. Eso también les habíamos hablado, ¿no? Ya se había comentado, para recordar. Entonces, la fórmula del gasto cardíaco. El gasto cardíaco, para que tenga un buen funcionamiento, ¿de qué depende? Va a depender de una adecuada frecuencia cardíaca y un adecuado volumen minuto. Si el paciente va a estar con una frecuencia cardíaca muy alterada, como en el caso de un hipertiroideo, que está cursando una tormenta de tirotoxicosis, ¿cómo estaría la frecuencia cardíaca? Elevada, ¿no? O en los casos de pacientes que vienen con trastornos de taquicardia supraventricular. Y si va a haber una frecuencia cardíaca incrementada mayor de 140, 150 latidos por minuto, va a haber un volumen minuto insuficiente, porque va a haber una capacidad de relajación disminuida, ¿no? No va a haber una capacidad de relajación al 100%. Si no se relaja, no se va a expulsar gran cantidad de volumen minuto. Entonces, tiene que haber una buena frecuencia cardíaca y un buen volumen minuto para que haya un adecuado gasto cardíaco. ¿Cuánto es el gasto cardíaco lo normal? 4 a 5 4 a 5, 4 a eso 5 depende. litros por minuto. En teoría, porque en el gasto cardíaco, cuando le haces por ecocardiograma, incluso es de 4, 4.2, va variando. La presión arterial media, ¿de qué va a depender? Eso también es muy importante que lo sepan. Del gasto cardíaco y de las resistencias vasculares sistémicas. Si no va a haber una adecuada resistencias vasculares sistémicas, como en el caso de los pacientes sépticos que hacen una vasodilatación severa, el gasto cardíaco va a estar disminuido, ¿no? Si va a estar disminuido, se activa, hay alteraciones de la macro microcirculación y se activan los sistemas compensatorios. Ya, entonces, el gasto cardíaco se la define según las guías de Laja por la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. ¿Ya? Esto va a depender de 4 factores. De la frecuencia cardíaca, que es el principal mecanismo, es el principal mecanismo y el mecanismo inicial compensatorio. Si va a haber un gasto cardíaco bajo y por ende esto va a alterar al volumen minuto, entonces se activa el sistema de compensación. ¿Qué sistema de compensación se activa? Eso. ¿Qué va a hacer el sistema simpático? Va a liberar catecolaminas. Esas catecolaminas van a tener efectos cronotrópicos e inotrópicos. ¿Y qué hace la frecuencia cardíaca? Intenta compensarse, aumentar, ¿no? Ahora, en la contractilidad. ¿Qué me dicen de la contractilidad? Aumento. Para ir hablando de contractilidad, ahorita voy a ver esto. Para ir hablando de contractilidad, primero vamos a ir viendo esto y ahorita regresamos, ¿ya? No se olviden, para que haya una buena contractilidad, es muy importante tener un buen número de sarcómeros, ¿no ves? Que es la unidad estructural del músculo cardíaco, ¿no? El sarcómero, ¿por qué está formado? Filamentos, Miosina y actina. filamentos delgados y filamentos gruesos. Los filamentos delgados, ¿por qué proteínas está formada? La actina. Actina, troponina y tropomiosina, ¿lo ven? Y el grueso, por la miosina, por un cuello y por una cola, que le dicen, ¿no? La actina, que es el filamento delgado. Cuando se produce una actividad contráctil, no se olvide que el retículo sarcoplásmico libera gran cantidad de calcio. Este calcio, al liberarse, va a actuar directamente sobre la troponina, sobre el filamento delgado. Y la troponina tiene 4 sitios activos, selectivos para el calcio. Una vez que se activan, empieza lo que es el fenómeno de actina, miosina a unirse y empieza el fenómeno de contracción.
Entonces, no se olviden, para que haya una buena, adecuada función contractil es muy importante el número de sarcómeros, ya que en la insuficiencia cardíaca una de las características es la pérdida de la masa cardíaca, ¿ya? Precarga, ¿qué me hablan? ¿Qué me dicen de la precarga? Y la presión telediastólica del ventrículo. La precarga en condición normal, ¿cuánto tiene que estar de óptimo? 100. ¿Sabe o no sabe mi doctor? Se puede medir la precarga. Nosotros generalmente usamos el catéter de Swan-Ganz. El catéter de Swan-Ganz es como, ¿escucharon del catéter venoso central? ¿No? Es como un catéter que tiene 3 dispositivos, tiene 3 lúmenes y prácticamente nosotros introducimos por una técnica que llamamos de Sellinger y vamos prácticamente a la punta, casi al segmento medio de lo que es la estructura del ventrículo derecho. El catéter de Swan-Ganz es la única que nos mide, ¿ya? La precarga y todo eso. En condiciones normales el reposo es 0 y en condiciones de actividad sube hasta 5, ¿ya? Entonces, la precarga, ¿de qué va a depender? ¿Qué ley? Llenado de sangre. Del retorno venoso, creo. El retorno venoso, de llenado. Hay 2 leyes que se establecen aquí en la falla cardíaca. ¿Quién me dice? Frank Starling. ¿Y el otro? Ley de la... Ley de la Place, ¿no? Frank Starling, y la otra es la ley de la Place, pero esa la ley de la Place es la ley de la post-carga. ¿Qué nos dice la ley de Frank Starling? Eso es fisiología. Ya hemos llevado eso, ¿no? La carrera. Si no me equivoco, la ley de Starling decía que el corazón no iba a bombear más o algo así, si no me equivoco. ¿Qué te habla de las fibras de estiramiento? Mayor estiramiento de las fibras contráctiles al inicio de la contracción, mayor volumen minuto, mayor gasto cardíaco. Habla de estiramiento de las fibras contráctiles, de la ley de Frank Starling. Y la ley de Laplace, ¿de qué nos habla? De la resistencia, ¿no? De la resistencia que se opone a la expulsión de la sangre, en este caso de la resistencia que llega a formarse las estructuras de los grandes vasos, especialmente del ventrículo izquierdo. Nuestros pacientes con falla cardíaca se caracterizan porque tienen una postcarga muy prolongada, dependiendo si es una insuficiencia izquierda o es una insuficiencia derecha. En la insuficiencia izquierda se ve incrementada la postcarga y en la insuficiencia derecha se ve incrementada o hay retardo lo que es la precarga. Ahora, la frecuencia cardíaca, como ya lo había dicho el compañero, principal mecanismo compensador. Al reducirse el gasto cardíaco, el sistema nervioso autónomo se activa, libera las catecolaminas, produce un efecto cronotrópico, un efecto inotrópico y el objetivo de todo esto es mejorar el volumen, ¿no? El volumen minuto. La contractilidad, que ya habíamos explicado, que es muy dependiente del sarcómero, que es la unidad estructural del músculo cardíaco. Al reducirse el gasto cardíaco en una insuficiencia cardíaca, también va a llevar a la liberación o a la activación de lo que es el sistema nervioso autónomo, va a llevar a la liberación de las... No, esto está mal, chicos, no sé qué pasó. No, esto está mal, es lo que ya les explicaba de la contractilidad, no sé qué pasó. De lo de la contractilidad, entonces va a depender del número de sarcómeros y va a depender de la pérdida de la masa cardíaca, ¿ya? Ahora, masa muscular disminuida en un 70%, una de las causas más frecuentes, el IAM. El IAM puede llevar a otra causa muy frecuente que es la ruptura ventricular. Y nosotros muchas veces la ruptura ventricular lo exacerbamos. Una de las causas
para que se rompa el ventrículo son los AINES. Van a buscar ahí en el manejo del infarto agudo de miocardio. Está contraindicado dar AINES a nuestros pacientes, en especial el diclofenaco. Si tú das AINES a los pacientes que están en un infarto agudo, lo que puedes ocasionar es perforación. Estamos hablando que hay una masa, una disminución de la masa de la estructura cardíaca, perfora. Y eso está más descrito, creo que está descrito en un 10 o 15% de la población, ¿ya? La cardiomiopatía dilatada en nuestros pacientes con Chagas, que ya habíamos comentado, ¿no ves? La hipertrofia ventricular. En la hipertrofia ventricular juega un rol muy importante lo que es esto, la remodelación cardíaca, ¿ya? Especialmente se presenta en nuestros pacientes con hipertensión arterial crónica. Los pacientes con hipertensión arterial crónica, como mecanismo compensatorio, van a llevar a la hipertrofia ventricular y indirectamente van a llevar también a datos de hipertensión pulmonar en estos pacientes. Pacientes con hipertensión pulmonar, que es más del 40%, estos pacientes, por ejemplo, se dan, ¿cómo se llama? Inodilatadores, ¿ya? Inodilatadores para disminuir la sintomatología. En nuestros pacientes que vienen con una falla cardíaca ya crónica, es muy, pero muy importante categorizarlos, como ya habíamos comentado, y ver si estos pacientes tienen ya datos de hipertensión pulmonar. Eso únicamente lo vamos a saber por el ecocardiograma, que es el gold estándar, digamos, ¿no? Si el paciente tiene datos ya de hipertensión pulmonar, tiene alto riesgo de que siempre venga a la consulta por edema agudo del pulmón. Ya, entonces, al aumentar la precarga, va a haber un acortamiento de los sarcómeros. Habíamos dicho, ¿no? Para la ley de Frank-Starling tiene que haber un estiramiento de lo que es la longitud. En este caso, va a haber una disminución de lo que es el acortamiento del sarcómero, va a haber aumento de los puntos cruzados de los filamentos gruesos y delgados, lo que va a causar aumento de la contractilidad, pero esto va a ser esporádico, no va a ser constante. Ahí está la ley de Frank-Starling. Esta es una curva de volumen-presión, la curva de Frank-Starling, en la cual por este lado tenemos lo que es el volumen sistólico y el volumen telediastólico. No se olviden, esta es una contractilidad normal. Hay un adecuado llenado ventricular y hay un adecuado volumen sistólico que se refiere a la actividad contráctil. Fíjense en un choque cardiogénico, prácticamente la curva está disminuida, ¿no? No plana, pero va para allá. Ahora, esta es otra, pero es la clasificación de las resistencias vasculares sistémicas, en las cuales en una disfunción, por ejemplo, ya severa, las resistencias vasculares están bajísimas, ¿no? En estos pacientes, por ejemplo, ¿qué usamos nosotros para llegar a incrementar las resistencias y aumentar lo que es el gasto cardíaco? Usamos los inotrópicos, que ya habíamos hablado de la dobutamina. Bueno, vamos a hablar de la dobutamina. Antiguamente se usaba la dopamina y actualmente se usa el levosimendan. El levosimendan, por ejemplo, es un inodilatador. Ese es el inodilatador de excelencia que se está usando actualmente. ¿Cuál es el mecanismo? Aumenta el cronotropismo, aumenta el inotropismo y disminuye a la vez el consumo metabólico de oxígeno. Tiene esos tres efectos el levosimendan. Dopamina no se lo usa, como ya les decía, por el efecto arritmogénico que llega a provocar en estos pacientes con falla cardíaca. ¿Cómo se llama el fármaco? Levosimendan. Levosimendan, dobutamina, es lo que actualmente se usa para la falla cardíaca. Dopamina está descrita en la literatura, pero ya no se lo usa porque es muy arritmogénico. Ahora, este esquema, por ejemplo, sacamos del Flores, en el cual nos habla también del volumen sistólico y nos habla del volumen diastólico y también nos habla del efecto que tienen los diuréticos, el efecto que tienen los nitratos vasodilatadores arteriales y venosos y el efecto que tienen solamente los nitratos con efecto venodilatador. ¿Ya? Esta es una curva normal, ¿listo? La curva de Frank-Starling normal. Va a haber una adecuada contractilidad y va a haber un adecuado llenado ventricular.
Ahora, si se dan cuenta, por ejemplo, si en nuestros pacientes nosotros usaríamos solamente diuréticos y no usaríamos un betabloqueante o no usaríamos un vasodilatador arterial o venoso, ¿qué pasa? Nuestra curva prácticamente está casi deprimida, ¿no? Entonces esto nos lleva a una falla cardíaca ya descompensada. Ahí se ve bonito. Entonces, el objetivo en una falla cardíaca, ¿qué va a ser? Usar venodilatadores conjuntamente con vasodilatadores arteriales. Hay vasodilatadores arteriales y vasodilatadores venosos, ¿ya? Entonces el objetivo es usar eso, un vasodilatador arterial y venoso a la vez. Porque si solamente usas diuréticos no te ayuda. Ahí lo ven en la curva ustedes. Entonces, el objetivo, ¿cuál va a ser? Mantener un gasto cardíaco, que ya habíamos comentado, ¿no ve? Para evitar llegar a alteraciones de la microcirculación y evitar también que se activen nuestros mecanismos compensatorios de forma crónica. Porque si se activan, pues nos llevan a la hipertrofia ventricular y a la cardiomegalia directamente. Ahora, la reducción aguda de la presión arterial. Estos son los mecanismos compensatorios que habíamos hablado, ¿no ve? Habíamos dicho que hay órganos que sí o sí dependen de una adecuada presión de perfusión, ¿no? Uno de ellos es el cerebro y otro de ellos es el corazón, ¿no? Si cualquiera de ellos se ve afectado, hay muchos órganos que sacrifican su flujo sanguíneo. En este caso, pues uno de los que sacrifica es el sistema renal. Al disminuir la velocidad de perfusión renal, va a disminuir la tasa de filtrado glomerular y este paciente va a disminuir el flujo urinario. Miren, eso es lo que produce. El organismo es sabio y el organismo puede llegar a compensarse. La insuficiencia renal aguda en los primeros minutos, hora, se logra resolver. Pero si tú no te das cuenta de que tu paciente ya no está orinando, ¿qué significa? Que poco a poco esos mecanismos de compensatorios se van agotando. Es decir, que el mecanismo de compensación, por ejemplo, a nivel renal era a nivel del bicarbonato, ¿no ve? Generalmente por el túbulo contorneado proximal se tira bicarbonato. Al no arrojarse ya bicarbonato, se aumenta o se disminuye el consumo disminuye el consumo de bicarbonato. Y este paciente tiende a entrar a un estado de acidosis metabólica. Si este cuadro de acidosis metabólica nosotros no llegamos a resolver en lo que es la cuestión renal, se perpetúa. Y estos pacientes pueden hacer una insuficiencia renal aguda, severa, y requerir de tratamiento sustitutivo de la función renal, que es la hemodiálisis. Entonces, cuando un paciente le llegue falla cardíaca, vean si el paciente tiene alteraciones de la microcirculación. Vuelvo a repetir, es fácil. Con que tu paciente no esté orinando, con que tu paciente tenga un llenado capilar prolongado o que tenga un mottling prolongado, que les había dicho que se va realizando con marcadores. A ver, aquí vamos a ver. Si ustedes determinan eso, a su paciente les va bien. Porque generalmente a nosotros en la UCI nos llega cuando los pacientes ya están con una marcada alteración de la microcirculación y ya no funcionan ni con inotrópicos. Este es el piecito, yo no soy buena dibujando, vuelvo a repetir, la rodilla, inicialmente en las alteraciones de la microcirculación, que son los dedos, en una cruz solamente hay en los dedos 2 cruces cuando es por debajo de la rodilla y más de 3 cruces cuando sobrepasan la rodilla. Tú ves esa alteración de la microcirculación, una palidez profunda, una cianosis. De esa forma nosotros comentamos y decimos no, hay que irnos a inotrópicos a dosis altas, en este caso la dobutamina que ahorita vamos a comentar. Si no tenemos la dobutamina, ni modo, la dopamina, con lo que tengas. ¿Listo? ¿Qué más? Ya, ahora, el gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco va a disminuir de forma persistente y no nos vamos a dar cuenta nosotros, va a llevar a la perpetuación de la activación y el desarrollo de la progresión de la falla cardíaca. Es decir, que el sistema neurohumoral se va a ir activando, pero de forma ya permanente. Ahora, hay un mecanismo para
bloquear ya. Hay un mecanismo neurohumoral para bloquear esto, lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Hay un estudio que se realizó en los años 1950, que es el estudio RALS. De ese estudio es como la madre de todos los estudios en falla cardíaca, y a partir de ese estudio salieron varios estudios más. Ahí en el estudio RALS nos dice, con darle nosotros a nuestro paciente aldosterona o ahorrador de potasio, una dosis de 25 miligramos, logramos bloquear esto, lo que es el sistema neurohumoral. ¿Listo? Al bloquear el sistema neurohumoral en nuestro paciente, vamos a evitar a que la falla cardíaca vaya perpetuándose. Ese es el objetivo, evitar de que se perpetúe. Porque si perpetúa, el paciente va a ir progresando de una fase, de una clase funcional que era 1 a 2, a una fase 4. En la fase 4, por ejemplo, ya es más incapacitante. El paciente se cansa al caminar, no tolera caminar ni 3 ni 4 cuadras, el paciente prácticamente duerme sentado, el paciente prácticamente no puede ni comer, porque al comer o al vestirse el paciente llega a cansarse. Ya es una fase 4. En una fase 4, por ejemplo, ¿de qué ya hablamos? De trasplante cardíaco. Yo creo, hago énfasis en todo esto porque nosotros podemos evitar a que nuestro paciente progrese a una falla, a una fase 4. Y eso a ustedes les va a tocar en la consulta externa. Hablar así con sus pacientes. Ahora, los mecanismos de la compensación, que habíamos dicho en un inicio, es la taquicardia, ¿no ven? La taquicardia, que va a llevar lo que es el aumento de la contractilidad. Luego es la vasoconstricción. El paciente va a ver un volumen minuto disminuido, va a ver las resistencias vasculares sistémicas caídas y se va a activar lo que son los mecanismos de vasoconstricción a través de la liberación de las catecolaminas. Todo esto, el objetivo va a ser ir aumentando lo que es la precardia. Ahora, como último fenómeno de compensación, la hipertrofia ventricular y la remodelación cardíaca. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de la remodelación cardíaca y ya hemos dado el ejemplo del infarto agudo del miocardio, que cambia prácticamente la estructura del sarcómero, la estructura de los diámetros y todo? Y esto hace de que se produzca incluso una contractilidad inadecuada en el paciente. La remodelación cardíaca, ¿cómo se puede prevenir? Dando yecas y aras a nuestro paciente. Si el paciente tiene el efecto adverso de la tos a la yeca, progresamos a un ARA. Esto es muy, pero muy importante en los pacientes con infarto agudo del miocardio. Cuando viene un paciente con un infarto agudo del miocardio en fase aguda, nosotros tenemos que dar, esto es lo que me preguntaba su compañero. En un paciente con infarto agudo del miocardio, nosotros tenemos que dar el tratamiento antiplaquetario. Tenemos que dar una dosis de carga de 300 miligramos de ácido acetil salicílico, aspirina. Tenemos que dar una dosis de clopidogrel, 75 miligramos la dosis. Si nuestro paciente es mayor de 65 años, si nuestro paciente es menor de 65 años y no tiene antecedentes de infarto agudo de miocardio previamente y el paciente primera vez que se somete a cateterismo, tú tienes que dar dosis de impregnación de clopidogrel a 300 miligramos. Ahora, ¿qué nos falta aquí? Nos falta el analgésico, ¿no? El analgésico generalmente es un opioide o podemos dar una morfina y tenemos que darle heparina de bajo peso molecular, titular al paciente. Con todo esto que tú des a tu paciente, vas a prevenir a que el infarto se extienda y le das tiempo o chance al hemodinamista a que entre a cateterismo cardíaco en tu paciente. Ahora, todo esto lleva a la pérdida de la masa estructural. Imagínense que yo le dé aires más aquí. Termino tronándome al corazón y provocando una ruptura ventricular, ¿ya? Bueno, de esto ya hemos hablado, de los mecanismos de compensación renal. De esto también ya hemos hablado, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo
¿Cuál va a ser el objetivo de darle YECA y AR a nuestro paciente? ¿Qué vamos a lograr? Bloquear lo que es la liberación de renina, y evitar la formación de angiotensina 2, evitar la formación de angiotensina 1 y angiotensina 2. Ahora, los efectos beneficiosos. Optimizar el volumen latido a través del mecanismo de Frank Starling, incrementando la precarga y aumentando la contractilidad. Esto es a nivel general lo que tendríamos que lograr nosotros con todos los medicamentos, YECAs, YARAs, diuréticos y betabloqueantes que vamos a dar a nuestros pacientes. Los efectos perjudiciales. Hemos dicho, ¿no ve? Aumenta la frecuencia cardíaca, el claro ejemplo de los pacientes con infarto agudo del miocardio, disminuye la demanda metabólica de oxígeno y estos pacientes pueden terminar un infarto agudo del miocardio o podemos exacerbar lo que es la congestión pulmonar y hacer un edema agudo del pulmón, especialmente en nuestros pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica y tienen datos ya de hipertensión pulmonar. Si el paciente tiene datos de hipertensión pulmonar, siempre te va a venir a la consulta externa por un edema agudo del pulmón. Y la causa más frecuente es la transgresión dietética. Estos pacientes se toman más de 2 litros. De hecho, lo ideal es de que ellos solamente tendrían que tener una dieta estricta en líquidos, menos de 500 mililitros día. Pero estos pacientes, si toman 1 o 2 litros, hacen edema agudo del pulmón. Ahora, en la hipertrofia ventricular, la remodelación cardíaca tiene efectos beneficiosos. Disminuir el gasto cardíaco y disminuir la demanda metabólica de oxígeno. ¿Ya? ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, nosotros al darle cardioselectivos a nuestros pacientes, o como por ejemplo el metoprolol, al darle metoprolol a nuestro paciente vamos a disminuir el consumo metabólico de oxígeno, pero indirectamente por el efecto vasopléjico que tiene el metoprolol vamos a disminuir también el gasto cardíaco. Por eso, ejemplo, el metoprolol es ideal para nuestros pacientes con una falla cardíaca crónica. Los efectos perjudiciales, si esto nosotros no vamos a poder controlar y el paciente va a tener un gasto cardíaco o más disminuido o con mayor crecimiento, va a llevar a una disfunción sistólica y una disfunción diastólica. La disfunción sistólica, no se olviden, que es alteración en el defecto de la contractilidad, y la disfunción diastólica, que es alteración en el defecto de la relajación. Esto va a llevar a un aumento de riesgo de muerte, va a llevar a un riesgo de arritmias cardíacas y va a llevar a una fibrosis. ¿Tienen alguna duda? Si se dan cuenta, todo es fisiología. Y si nosotros entendemos fisiología, vamos a entender el mecanismo de acción de cada fármaco, porque vamos a saber para qué actúa y en qué momento darle al paciente. Entonces, hay el modelo cardiorrenal que habíamos dicho, ¿no ve? Se activa lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y como mecanismo de compensación a la disminución del gasto cardíaco, vamos a empezar a reabsorber más sodio, ¿no? Más agua, más sodio. ¿Y nuestros pacientes qué van a hacer? Van a hacer los famosos edema de miembros inferiores, que este edema puede progresar y puede llevar a un anasarca, que es el edema generalizado. ¿Cuál es el tratamiento estándar? Los diuréticos. Diuréticos no vas a dar en una dosis de 10 miligramos, no. Si es un paciente con una falla cardíaca ya crónica, por lo menos tienes que dar 40 miligramos en comprimidos de diurético, espaciados en cada 12 o cada 8 horas, ¿listo? Es mejor lograr en tus pacientes balances negativos y obviamente explicarle al paciente que pues, tenga una limitada ingesta de líquido, no menos de 500 mililitros diarios. Ahora, el modelo cardiocirculatorio. ¿El problema cuál va a ser? La disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué va a haber disminución del gasto cardíaco? Porque nuestros pacientes van a tener alteración en la contractilidad por pérdida de la masa muscular que habíamos comentado, o también van a tener una vasoconstricción excesiva, que también hay. ¿El tratamiento cuál va a ser? Inotrópicos y posibles vasodilatadores. Esto es ya en el caso de una falla cardíaca descompensada, porque hay vasodilatadores arteriales y venosos. Uno de ellos, por ejemplo, es la nitroglicerina, el nitroprusiato, y esos medicamentos obviamente no vamos a dar al paciente para que se lleve a su casa.
cuando nosotros apliquemos los nitratos, que vamos a ver la próxima clase, tenemos que tener una monitorización estricta. ¿Por qué? Porque el efecto adverso de los nitratos es la hipotensión. Un claro ejemplo, el nitroprusiato nosotros generalmente lo recetamos cuando son hipertensiones arteriales de difícil control 1 y cuando el paciente hace emergencias hipertensivas con afección cardíaca, por ejemplo. El objetivo es disminuir la presión arterial. Pero hacemos una preparación de 50 miligramos. La ampolla viene de 25 miligramos. Y 25 y 50. Preparamos una ampolla de 50 en 100 cc de solución glucosada al 5% e iniciamos en bomba de infusión continua, que va pasando a 5 a 7 mililitros por hora. Nosotros tenemos que ir monitorizando cada hora. Porque si nosotros lo dejamos al paciente, ya déjase los 7 mililitros y luego después de 2 o 3 horas vienes a ver a tu paciente, la presión arterial cae de golpe. Entonces, esto es solamente para emergencias hipertensivas, porque las emergencias sí se pueden presentar en el corazón y se manifiestan en forma de un infarto agudo de miocardio. ¿Listo? Entonces, ¿qué vas a hacer con los nitratos? Es un donador de óxido nítrico, vasodilata y por ende disminuye el dolor en el paciente, baja la presión en el paciente, pero puede bajar mucho, ¿no? Y llevarnos a la hipotensión ya también. Ya, entonces, ¿qué vamos a usar para el tratamiento? Para disminuir la progresión de la enfermedad. Inhibidores de la ECA. Inhibidores de la ECA, antagonistas de la aldosterona y los beta bloqueantes. Un claro ejemplo que siempre va como caja en los beta bloqueantes, el metoprolol. Aquí usan el bisoprolol. Usan la dosis mínima, solo con efectos cardioprotectores, de 2.5 a 5 miligramos. El metoprolol se usa de dosis de 25 a 50 miligramos. Si quieres efecto solamente cardioprotector. Antagonistas de la aldosterona sí se usa. Se usa una dosis de 25 miligramos, como les había comentado. Y los inhibidores de la ECA, que el que se usa con más frecuente es el enalapril. En nuestros pacientes que vienen con infarto agudo de miocardio, con que ustedes pongan una dosis mínima de 2.5 de enalapril, tiene un efecto ya cardioprotector en el paciente. Entonces, todo eso va a llevar a la bloqueo de lo que es el modelo neurohumoral. Si nosotros no bloqueamos el modelo hormonal, ¿qué va a llevar? Va a llevar a que los mecanismos compensatorios hagan trabajar más al corazón y esto se haga de forma crónica y lleven a la famosa cardiomegalia, terminen en lo que es la función, el síndrome cardiorrenal, que llevan al síndrome, ¿cómo se llama esto? A la cirrosis hepática cardiogénica. Entonces son complicaciones por la activación del sistema neurohumoral de forma ya crónica. ¿Nos ayudan? Sí, como mecanismos compensatorios en una fase inicial. Pero el objetivo de nosotros es detectarlos y detenerlos de forma temprana. Hay otro. Ahí hablamos todavía. Los medicamentos que llegan a usarse, por ejemplo, la arginina, sí, la arginina y vasopresina, por ejemplo, la vasopresina sí se usa. No voy a preguntar esto en el examen, pero para que lo sepan de forma a grandes rasgos, usamos la vasopresina cuando no estamos logrando establecer presiones de perfusión adecuada en el paciente con la noradrenalina, ¿listo? Usamos también lo que es la aldosterona, un mecanismo labrador de potasio, inhibidor del sistema neurohumoral, ¿ya? Entonces, la angiotensina 2, a grandes rasgos, si se llega a activar de forma crónica, ¿qué llega a provocar? Múltiples efectos que deterioran la falla cardíaca, es decir, que el paciente hace un síndrome cardiorrenal, sí. Vasoconstricción excesiva, sí. Estimula la liberación de noradrenalina en una fase inicial, sí. Promueve la retención de sodio del túbulo contorneado proximal, sí, pero si es de forma prolongada va a llevar al edema, inicialmente de miembros inferiores y a la nasal. Estimula la hipertrofia ventricular y la remodelación, sí, por apoptosis,
Sí, pero esta puede ir incrementando y llegar el paciente también a una cardiomegalia. El tratamiento entonces solamente para inhibir la angiotensina 2, ¿cuál había sido? YECAS y ARAS. Ahí está el ejemplito de la falla cardíaca. ¿Cómo es una falla cardíaca derecha y cómo es una falla cardíaca izquierda? En la falla cardíaca, lo que dijo su compañero, ingurgitación yugular, ¿no? Por el incremento de lo que es la precardia en estos pacientes. ¿Va a haber retención de líquidos? Sí. ¿Va a haber ascitis? Va a haber edema en miembros inferiores, va a haber lo que es el hematoma, la hepatomegalia y el reflujo hepatoyugular. Y en los pacientes de insuficiencia cardíaca izquierda, todo lo contrario. Van a presentar la disnea paroxística o la disnea de predominio nocturno, van a presentar edema agudo de pulmón, van a presentar, ¿qué más? Fatiga. La fatiga generalmente es al caminar, al dormir, al realizar las actividades diarias como comer, vestirse. El tratamiento de la falla cardíaca, ya con todo esto, va a tener objetivos, ¿ya? El objetivo va a ser mejorar la función del ventrículo deprimido, ¿ya? Si el paciente, por ejemplo, darle betabloqueantes de preferencia cardioselectivos para tratar de optimizar y mantener una frecuencia cardíaca menor de 90. El objetivo en sí es que el paciente presente una frecuencia cardíaca de 70 a 80 latidos en un paciente con falla cardíaca crónica. Eliminar la causa desencadenante. Muchos de nosotros nos olvidamos de esto. Nos vamos a la sintomatología, pero no vemos qué es lo que está exacerbando la falla cardíaca. Muchos de los casos puede ser incluso el desequilibrio hidroelectrolítico, el potasio. El potasio, cuando el paciente no orina, o cuando le das mucho lo que es ahorradores de potasio, se suben los niveles de potasio a 6, a 7 y los pacientes empiezan con trastornos del ritmo cardíaco. Entonces es muy importante en los pacientes con falla cardíaca que por lo menos nosotros tengamos un control de electrolitos, por lo menos lo ideal si el paciente vive lejos una vez a la semana, por lo menos, ¿ya? Ahora, las causas infecciosas que ya les decía, los pacientes vienen por procesos neumónicos, por ejemplo. Aquí en Montero, donde yo estoy trabajando, veo que no tanto son las neumonías, sino es la infección de partes blandas. Pacientes ya vienen con amputaciones, diabéticos, que te hacen gangrena de Fournier y que se descompensan y hacen una miocardiopatía séptica. Ahora, prevenir el deterioro de la función cardíaca, sí lo vamos a prevenir mediante los YECAS, ARAS, betablocantes y los ahorradores de potasio para bloquear el eje neumoral que habíamos dicho. Con todo eso, vamos a lograr que el paciente disminuya los síntomas. ¿Con qué objetivo? Si vamos a disminuir los síntomas, vamos a bloquear el eje neurohumoral, no vamos a eliminar la causa, porque no se olviden que si ya hemos causado una lesión estructural, eso persiste, pero por lo menos vamos a prolongar la vida del paciente unos cuantos años más, o a menos que ese paciente se someta a un trasplante cardíaco. Estas medidas se van a lograr, como les decía, restricción de líquido, menos de 500 mililitros diarios, reposo, uso de oxígeno, y con todo eso vamos a lograr de que disminuya el trabajo respiratorio y disminuyan las resistencias pulmonares. Si disminuyen las resistencias pulmonares, el paciente tiene menos factores para que nos haga edema agudo de pulmón. No se ve muy bien, pero lo saqué del Flores, que está muy bonito. Ahí prácticamente nos habla de los medicamentos inotrópicos, qué va a llevar en los medicamentos inotrópicos, los inhibidores neuromorales, qué objetivos, y los vasopresores que generalmente usamos. Ahora, los vasodilatadores. Entre los vasodilatadores, por ejemplo, usamos los nitratos. El nitrato que se usa de excelencia, por ejemplo, en los infartos agudos de miocardio, hablando de un infarto agudo de miocardio, es la nitroglicerina, o podríamos usar el famoso isoquet. La nitroglicerina y el isoquet tienen dos efectos. Uno, es un vasodilatador, y es un vasodilatador venoso y es un vasodilatador arterial. El vasodilatador arterial actúa disminuyendo las resistencias vasculares. Entonces,
te va a provocar disminución del dolor porque son donadores de óxido nítrico. Y, por ejemplo, en el caso de la nitroglicerina, se puede administrar por vía sublingual de 0.4 a 6 miligramos. Vienen en perlas ranuradas, bien, ¿listo? Y el efecto lo tenemos en 5 a 10 minutos. Vía intravenosa de 0.3 a 0.5. Bueno, esta es la presentación ya según el Flores, pero actualmente la nitroglicerina nosotros lo usamos en ampollas de 25 miligramos. ¿Y cómo se hace la preparación? Se hace 50, 2 ampollas de 25, es decir, 50 miligramos en una preparación de 100 cc de solución fisiológica. Y eso también vamos a dosis titulables. Empezamos con 10 mililitros en el paciente, dependiendo cómo vamos viendo la mejoría del paciente en el caso de un infarto. ¿Cómo vamos? Le decimos al paciente, ¿le duele? No, ya va bajando el dolor, doctora. ¿Cómo vamos la presión? Continúa todavía alta la presión, sube la infusión a 15 mililitros, ahí estamos trabajando por enfermería. Vemos que la presión baja, la sintomatología mejora y poco a poco vamos disminuyendo la dosis. Si se dan cuenta, la monitorización es mediante la clínica. Si la presión se bajó, si el paciente mejoró el dolor y todo. Ahora, hay estos nitratos, sí lo pueden, por ejemplo, sí lo pueden recetar para que el paciente se lleve a su casa, pero son en esos casos de los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca crónica y que la causa siempre es un infarto, porque no se olviden que hay pacientes que presentan 3, 4, hasta 5 infartos de miocardio y siguen viviendo, digamos. En ese tipo de pacientes sí se les receta el nitrato disosorbido, porque estos pacientes, como presentan infartos silentes, ya se les explica a los familiares para darles las perlas de nitroglicerina y mientras disminuye el dolor, se los lleva a un servicio de urgencias. Entonces sí, a los familiares se les enseña a titular. Ahora, vamos a entrar a la digoxina, la famosa digoxina. Es el prototipo de este grupo. Produce un aumento de la contractilidad miocárdica, va a actuar a nivel de lo que es el sistema de conducción, va a reducir lo que es la velocidad de conducción a nivel de lo que es el nódulo sinoauricular, auriculoventricular, y va a disminuir en sí toda la velocidad de conducción. Este medicamento sí es bueno. ¿Qué es el efecto adverso? ¿Qué es un mecanismo? Es intoxicación, es un fármaco de depósito. Nos lleva la famosa temida, la cubeta digitálica, que ahorita les voy a mostrar en el electrocardiograma. Nosotros viendo solamente el electro y viendo esa imagen, normalmente los pacientes se toman el digital y hace cuánto lo hará, ¿no? Ahora, en Bolivia sí se da paso, pero actualmente, según las guías de la AJA, recomiendan en aquellos pacientes mayores de 65 años. ¿Con qué objetivo? Incrementa la mortalidad de la dioxina. Varios estudios lo han descrito, incrementa y se muere. Pero en ese tiempo que el paciente vive, mejora la calidad de vida. Entonces, por eso muchos cardiólogos siguen usándolo. Te dicen, no, es un paciente que ya se ha infartado muchas veces, es un paciente que siempre hace hipertensión pulmonar, llega por edema agudo del pulmón. Sí, es un paciente de 70, 80 años, pero ¿qué tiempo más va a vivir? Entonces le daremos digoxina para mejorar la calidad de vida que esos años más requieren el paciente. Entonces, aumenta la mortalidad, sí, pero en ese tiempo mejora la calidad de vida. Por eso los cardiólogos lo siguen recetando. ¿Qué más? Ya. Su presentación, vía oral, vía endovenosa. El inicio de acción es a los 5-30 minutos. Y pues el inicio de acción a las 2 horas también. Se distribuyen tejidos corporales, que ya habíamos dicho, el corazón provoca la cubeta digital. Atraviesa la barrera hematoencefálica. Nuestros pacientes, algunos de nuestros pacientes pueden hacer efecto de primera dosis. Pueden presentar somnolencia, pueden presentar mareos. Y también es teratogénico, atraviesa la barrera placental. La vida media es de 1 a 2 días. El metabolismo hepático tiene un metabolismo hepático con un 75%, sin cambios, se elimina por los riñones, no provoca alteración renal. Su depuración es proporcional a la depuración de creatinina. No es necesario realizarle el reajuste renal. Pero sí hay que tener mucho cuidado con nuestros pacientes que presentan falla hepática,
Ahora, ¿se acuerdan que les había hablado de una de las complicaciones del sistema neurohumoral? Es la cirrosis cardiogénica. Sí está presente en nuestros pacientes cirróticos. Hay pacientes con falla cardíaca y que vienen con un hígado, una hepatomegalia totalmente grande y ven, tiene características fibróticas, dice el imagenólogo, ¿no? Y dicen, es una cirrosis cardiogénica, pero ¿de cómo? Con la descompensación, ¿no?, del sistema neurohumoral. Ahora, en estos pacientes hay que ver riesgos-beneficios. Hemos dicho que la digoxina se elimina o tiene un metabolismo hepático. Si el paciente de ENDE ya tiene una cirrosis cardiogénica, vamos a exacerbar más la falla hepática, ¿no? Pero hay que ver en la otra cara de la moneda. Si es un paciente de 90 años, es mejor que viva con calidad de vida, pues 2, 3, 4 años más que le quedan. Entonces, eso está en boga, hay que ir viendo. El nitroprusiato. Si ustedes me dicen, entre el levosimendan y el nitroprusiato, ¿cuál se le daría a un paciente con emergencia hipertensiva? 1000 veces mejor dicho, perdón, me estoy confundiendo, el labetalol. Labetalol, nitroprusiato para las emergencias hipertensivas. ¿Cuál es el mejor? Labetalol. Labetalol es mucho mejor, tiene un mejor metabolismo, tiene menos efectos adversos. El nitroprusiato es como, digamos, de segunda a tercera línea, es lo más barato, pero pues es lo que tenemos, ¿no? Es un vasodilatador rápido y potente, actúa como un donador de óxido nítrico a través de vías de señalización por la vía del guanil ciclasa y también a través de los canales de potasio. Tiene un efecto meramente venodilatador. Al tener un efecto meramente venodilatador, actúa sobre la precarga. Venodilatador actúa en la precarga. Vasodilatador arterial actúa sobre la postcarga. No se olviden, esa es pregunta de examen. Entonces, ¿qué vamos a lograr con estos pacientes? Mejorar la congestión pulmonar. Si nosotros vamos a mejorar nuestra precarga, obviamente que vamos a disminuir la presión capilar transpulmonar. Al disminuir la presión capilar transpulmonar, vamos a disminuir el efecto del edema agudo de pulmón en estos pacientes, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Es monitorización estricta. El nitroprusiato solamente viene por presentación IV, nada más. Emergencia hipertensiva, infusión de nitroprusiato y el monitor. Entonces, como ya les había explicado hace rato, 50 miligramos en 100 y hay que estar monitorizándolo por lo menos cada 15 minutos la presión arterial en este paciente. Porque si tú lo dejas, el paciente se hipotensa y si se hipotensa y no te diste cuenta, empieza a hacer lesión renal y deja de orinar. Beta bloqueantes. Mejoría clínica cuando se usan en dosis pequeñas, es lo que habíamos dicho. Bisoprolol, que hay aquí en Bolivia, 2.5 miligramos hasta 5 miligramos como dosis máxima lo usan. Y el metoprolol lo usan en dosis de 25 miligramos hasta 50 miligramos, las dosis más bajitas, ¿ya? Ideal para administrar la clase 2 a 3 de la falla cardíaca. De elección del carvedilol, metoprolol, bisoprolol. ¿Tenemos carvedilol aquí? Sí, usamos en dosis de 6.25 miligramos, que son las dosis más bajas. Y bisoprolol 2.5 a 5. Metoprolol sería fabuloso que haya, pero no hay. Yecas y aras, yecas, piedra angular en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, van a reducir la morbimortalidad. ¿Qué más? El ARA2, en caso de que el YECA esté contraindicado por la tos que ya habíamos comentado. Losartán en una dosis de 50 miligramos cada 24 horas, solamente con efecto cardioprotector, porque es muy diferente que usemos el losartán con efecto hipotensor. Si es con efecto hipotensor, 50 miligramos cada 12 horas. ¿Qué más? Con objeto de disminuir las resistencias periféricas y reducir la postcarga. Es decir, que va a actuar a nivel de lo que es la resistencia vascular periférica, más que todo a nivel de lo que es la postcarga. Actúa a nivel de lo que es el ventrículo izquierdo. ¿Se acuerdan, no? Que dijimos precarga, venodilatadores y postcarga,
venodilatadores o vasodilatadores arteriales. Glucósidos cardíacos, en estos están la digoxina, digitoxina y guanina. También se denominan digitales, ¿ya? Son sustancias orgánicas, algunas veces se lo extrae incluso de los sapos, es lo que comentan. La capacidad que tiene es aumentar el trabajo miocárdico mediante el aumento de la intensidad de la interacción de los filamentos de actina y miocina, que esto ya habíamos comentado. Tienen efectos inotrópicos para aumentar la contractilidad y aumentar también la frecuencia cardíaca, cronotrópicos o negativos, ¿no? En este caso disminuye la frecuencia cardíaca, perdón. Van a actuar a nivel de lo que es la bomba de sodio, potasio y ATPase. A nivel de potencial de acción, ¿en qué fase actuarían los digitales? A nivel de potencial de acción, ¿a qué fase actuarían? No soy buena dibujando. Canales rápidos de sodio, potasio inicia calcio, y a nivel de la fase 4. En la fase 4 habíamos dicho que hay apertura de lo que es la bomba de sodio, potasio y ATPase, ¿no? Entonces prácticamente a nivel de la fase 4 son los que actúan los digitálicos. ¿Qué más? Poseen un efecto parasimpático cardíaco que disminuye lo que es el tono simpático y disminuye lo que es el retraso de la conducción a nivel de lo que es el nodo sinoauricular y el sistema aurículo-ventricular. Ya, esto ya lo hemos visto. Ya, la digitoxina. La digitoxina va a ser metabolizada en el hígado, tiene una circulación enterohepática, es la única que tiene. Al tener una circulación enterohepática, tiene una vida media prolongada. ¿Qué era la circulación enterohepática? Tema 1. Un punto, ¿quién me dice que es la circulación enterohepática? Eso lo hemos llevado en capítulo 1. ¿Qué, chicos? Ahora, en estos pacientes la lesión renal va a alterar la vida media del fármaco. Sí se elimina una gran parte por los riñones. Sus indicaciones precisas: insuficiencia cardíaca crónica. Lo que es la digoxina, la digitoxina, como les dije, el objetivo es mejorar la calidad de vida, pero dependiendo de la edad del paciente. Si hablamos, por ejemplo, de un paciente joven por una valvulopatía que hace una insuficiencia cardíaca crónica, como el caso de una enfermedad valvular, el paciente es candidato a trasplante, digamos, ¿no? No lo vamos a condenar y no le vamos a dar digoxina, pues sabemos que va a incrementar la tasa de morbimortalidad de él, a pese que mejore la calidad de vida por cierto tiempo, digamos, ¿no? Entonces estos pacientes no está indicado darles la digoxina ni la digitoxina. En las taquicardias supraventriculares también se da, pero en pacientes ya de esas características, digamos, una insuficiencia cardíaca crónica ya más avanzada, la dosis de inicio es de 0.25 a 1 miligramos, ¿ya? La ampolla viene así, de 0.25 a 1 miligramos. A mí me ha tocado ver muchas enfermeras que dicen, pero no viene de 0.25, viene de 1 miligramo. Entonces, lo malo es que si tú agarras la ampolla, lo rompes, no le puedes dar la mitad ahora y la mitad ahora. Después, no es lo mismo, no es el mismo efecto. Es romper la ampolla y administrárselo al paciente. Entonces, de preferencia, traten de conseguirlo si viene de 0.25 miligramos, mucho mejor. Ahora, también hay en tabletas. Es lo que les decía, para mejorar la calidad de vida de estos pacientes, de 0.125, 0.25 y 0.5 miligramos, dependiendo el paciente en falla cardíaca. Si se encuentra en una falla cardíaca ya crónica, en una fase 4,
pues le darás una dosis más alta de 0.5 miligramos. En lo personal, yo nunca he visto que usen estas dosis bajas de 0.125. Se van a estas dosis ya de mantenimiento en estos pacientes. Ahora, ¿produce alteraciones gastrointestinales? Sí. Producen anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, que es lo más frecuente. Como ya les decía anteriormente, a nivel del sistema nervioso central pueden provocar incluso esta visión borrosa. Pueden hacer episodios de desorientación llevando a un delirio. Este delirio puede ser hiperactivo de estos pacientes. Como sabemos, se les da el medicamento. Ya cuando pasa la vida media del medicamento, estos pacientes empiezan con actividades, están más eufóricos. Si son pacientes que los tienes hospitalizados, prácticamente se pelean con todo el mundo, se descanalizan las vías periféricas, quieren caminar, son esos pacientes que están tan inquietos que incluso se caen. Son los efectos de la digoxina. Cardíacos. Puede provocar, ¿cómo se llama?, ritmos de escape de la unión auriculoventricular, especialmente, ¿se acuerdan que habíamos dicho el síndrome de Ward-Parkinson-Wright que provocaba una vía accesoria? Es similar, pero en ellos provocan ritmo de escape de la unión. Puede presentarse taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y bloqueo auriculoventricular. Por eso les decíamos, mejora la calidad de vida, mejora la contractilidad, mejora que el paciente tenga un mejor volumen minuto, pero aquí tiene que sacrificar lo que es el sistema de conducción, sabiendo que este paciente cualquier rato nos va a hacer una arritmia cardíaca que se va a ir. Entonces, por eso tenemos que categorizar a nuestros pacientes. ¿A quién vamos a dar los medicamentos? Ahora, la toxicidad. Se ha visto en los niveles séricos que se realizan de estos pacientes, se obtienen lo que son los segmentos o los FAB. Son los anticuerpos FAB. ¿Qué más? El riesgo de toxicidad aumenta cuando el paciente está con hipocalemia, hipocalcemia. Por eso, ¿se acuerdan que les dije a los pacientes con falla cardíaca? Generalmente hay que tomarles electrolitos séricos una vez a la semana. Porque, ¿qué pasa? Imagínense que este paciente está haciendo hipocalemia, hipocalcemia, que tú no lo hayas tomado y que siga tomando el digital, pues este paciente se puede intoxicar más rápidamente. Ahora, esta es la cubeta digitálica que les decía. Este es un signo patognomónico que solamente aparece en los pacientes con intoxicación ya crónica de digitales. Eso sí es pregunta de examen. Ahora, agonistas de los beta-adrenoreceptores. ¿Ejercen efectos cronotrópicos, inotrópicos positivos? Sí, son los famosos inotrópicos. Nosotros los conocemos con inotrópicos. La dopamina, dobutamina y también pertenece a este grupo la noradrenalina, pero es más la dopamina y la dobutamina. Dopamina, habíamos dicho en un inicio, yo ya les había comentado, que solamente lo usa en los pacientes con bloqueo auriculoventricular, ¿ven? Esos pacientes que están prácticamente en espera de que les realicen la colocación del marcapaso, con el objetivo de tener un efecto cronotrópico positivo, aumentar la frecuencia cardíaca. Pero después no se usa porque es muy adrenogénico. Ahí está. Precursor, metabolito inmediato de la noradrenalina y la adrenalina, la dopamina. Estimula el inotropismo y, ¿qué más? Es un agonista directo de los receptores dopamina D1 y D2. Esto es dosis titulable. Si nosotros queremos una dosis titulable de 0.3 gamas, vamos a lograr un efecto renal. Si queremos un efecto de 0.6 gamas, vamos a lograr un efecto cardíaco. Entonces, por eso se le dice que tiene efectos de dopamina D1 y D2. Es dosis dependiente. Viene en una presentación única, en ampolla. Los inotrópicos siempre vienen en ampollas, no hay comprimidos. Su vida media es de 1 a 2 minutos. Sus efectos, en menos de 10 minutos, tiene efectos renales de menos de 30 minutos. Esto, por ejemplo, hay colegas que usan. Mi paciente con falla cardíaca crónica vino, no orina, está con la presión arterial discretamente alta, le estoy iniciando dopamina para generar efectos renales, es decir, para tratar de aumentar la perfusión renal y de que el paciente orine. Estos efectos lo voy a tener en 30 minutos. Por eso dicen efectos dopamina D1 y D2. Uno es a nivel renal y el otro es a nivel cardíaco.
El metabolismo de la enzima se realiza a través de la monoaminoxidasa. ¿Listo? Ahora, estas están presentes, no se olviden, en el hígado, riñón, en el plasma y en el tracto gastrointestinal. ¿Qué más? Eso. Ahora, las indicaciones. Insuficiencia cardíaca crónica, que ya hemos dicho, y en los pacientes con lesión renal, pero con aquellos que queremos un efecto dosis renal, en nuestros pacientes orina, en nuestros pacientes con falla cardíaca. Dosis renal es de 2, dosis cardíacas de 1, por si acaso. Ahora, ¿qué más? En los pacientes con inestabilidad hemodinámica, nuestros pacientes con hipotensión arterial, para tratar de mejorar la perfusión, la presión de perfusión cardíaca en nuestros pacientes, y choque séptico. En el choque séptico, como les decía, no se usa mucho, es muy arritmogénico. En el cardiogénico igual. Yo lo único que les voy a preguntar acerca de la dopamina, no me voy a abocar más en las indicaciones. La única indicación, como les dije, es el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, no se usa más, es muy arritmogénico. Tal vez les haga esa pregunta y algo más, pero no me voy a meter en todas las indicaciones porque actualmente no se las está usando. Pero como les dije, la exposición lo bajé prácticamente de flores, ¿ya? Pero no se usa más. La dosis de 1, 3 a 5 microgramos estimula los receptores renales también. Dosis beta de 5 a 10 microgramos los receptores adrenérgicos, que ya habíamos dicho a nivel B1, pero esto a nivel cardíaco, ¿ya? Dosis alfa de 10 microgramos estimula los receptores adrenérgicos. Y con eso, ¿qué vamos a lograr? Aumentar las resistencias vasculares periféricas y aumentar lo que es la presión arterial. Esto, lo de la dosificación, tampoco les voy a preguntar mucho. ¿Por qué? Porque la dopamina no es un medicamento que actualmente se usa. Lo que yo quiero que cuando terminen farmacología sepan cuáles son los medicamentos de primera elección en cada padecimiento. ¿Listo? Ahora, reacciones adversas. Náuseas, vómitos, ahí les decía las arritmias cardíacas, por eso ya no se le usa. Las contraindicaciones. Habíamos dicho que los feocromocitomas es un tumor, ¿no ve? Que se genera a nivel de lo que es las células suprarrenales, ¿no ve? Entonces, que provoca una descarga de catecolaminérgica, ¿no ve? Y estos pacientes presentan hipertensión arterial sistémica refractaria. Si el paciente ya es hipertenso, ¿por qué le voy a añadir dopamina? O sea, nada que ver, ¿no? Entonces, contraindicaciones, feocromocitomas, facilito, para que no se olvide. Ya, esto quedamos entonces para la próxima clase, chicos. ¿Tienen alguna duda? Ya. Nitratos, vamos a profundizar un poco más, porque en nuestra próxima clase sí vamos a llevar de todo lo que es nitrato. Por eso es que solamente les digo un bosquejo de todo. Yacas y aras ya hemos visto, no se les olvide. Nephroprotector, cardioprotector, yo creo que ya varias veces hemos repetido, creo que ya se les quedó muchos de los conceptos que vimos. ¿Qué más? Eso, de los diuréticos también ya vimos. No se olviden, el objetivo, por ejemplo, de los diuréticos, como ya les comentaba, es memorícense la imagen de la nefrona y qué bombas se activan a nivel de qué segmentos y qué se absorbe a nivel de qué segmentos, y así se van a ubicar de qué tratamiento se le va a ir abocado al paciente. Se les va a resultar un poquito más fácil. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? ¿No?